13 puñaladas, un cuerpo desangrado en la arena, otro ahogado en aguas poco profundas, 11 hombres muertos, una sola mujer, y 6 años sin ver el mundo exterior. Cuando los marinos japoneses llegaron por fin a casa en 1951, después de 6 años de aislamiento en una isla volcánica del Pacífico, traían una historia que Japón preferiría olvidar. Una historia sobre traición, sobre deseo, sobre cómo 30 hombres civilizados pueden convertirse en salvajes cuando la única mujer en kilómetros a la redonda se convierte en el premio más preciado. Una historia tan perturbadora, tan llena de violencia y obsesión, que incluso hoy sigue siendo un tabú en Japón. Bienvenidos a Historias al Límite. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los casos más oscuros de la historia marítima del Pacífico. La tragedia de la isla Hanataan. Un pedazo de tierra volcánica de apenas 9 kilómetros de largo, donde una mujer sobrevivió a 7 maridos, donde 11 hombres murieron peleando por su amor, y donde los sobrevivientes guardaron silencio durante décadas sobre lo que realmente sucedió en aquella jungla. Una historia que Hollywood convirtió en película en 1953, pero que apenas rasca la superficie de la verdad. Porque lo que pasó en Hanataan no fue romance. Fue una pesadilla de aislamiento, celos y muerte. Imaginen esto: 31 marineros náufragos, hambrientos, desesperados, aislados del mundo, y una sola mujer. ¿Qué puede salir mal? La respuesta está en esos 11 cadáveres, en esas 13 puñaladas del último hombre que cayó, en la huida desesperada de una mujer que pasó 33 días escondida en la jungla, porque los hombres que quedaban decidieron que ella era el problema, que si la eliminaban, la paz volvería al grupo. Pero ¿era ella realmente el problema? ¿O eran ellos, con sus celos, sus deseos, su incapacidad de compartir el único pedazo de normalidad que les quedaba en ese infierno verde? La isla Hanataan es uno de los 15 volcanes que forman el archipiélago de las Islas Marianas en el Océano Pacífico Occidental. Un pedazo de roca volcánica cubierto de jungla densa, con un volcán activo en el centro que periódicamente recuerda a todos que está vivo. 9 kilómetros de largo, 3 de ancho, clima húmedo, tropical. El tipo de lugar que en las postales parece el paraíso, pero que en realidad es un horno verde donde la ropa se pudre en semanas y la desesperación crece más rápido que los cocoteros. Los españoles descubrieron la isla en 1668, deportaron a la población nativa chamorro y la dejaron vacía durante siglos. En 1899, España vendió las Marianas a Alemania. Los alemanes establecieron plantaciones de coco. Luego, en 1914, llegaron los japoneses. Ocuparon las islas y continuaron con el negocio del coco. Para los años 30, Hanataan tenía una pequeña comunidad de unos 40 trabajadores, la mayoría isleños locales, supervisados por administradores japoneses. Un lugar remoto, olvidado, perfecto para quien quisiera desaparecer del mundo. Nuestra protagonista se llama Kazuko Higa. Imagínense una joven de apenas 16 años, delgada, de rostro dulce, criada en la pobreza de las islas del Pacífico durante la expansión imperial japonesa. En esos tiempos, Japón estaba conquistando medio continente asiático y llamaba a su gente a colonizar los territorios ocupados, prometiendo tierras, trabajo, una vida mejor. El hermano mayor de Kazuko decidió probar suerte. Se fue a la isla de Saipán llevando a su hermana adolescente con él. Pero Kazuko no se quedó mucho tiempo en Saipán. Algo, o alguien, la atrajo a la vecina isla de Hanataan. Ese alguien era Shoichi Higa, un joven de 18 años, apenas 2 años mayor que ella, que trabajaba como supervisor en las plantaciones de coco de Hanataan. Se conocieron, se enamoraron, se casaron.
y durante algunos años vivieron una vida tranquila y relativamente feliz en ese pedazo olvidado del Pacífico. Kazuko cocinaba. Shoichi supervisaba a los trabajadores. Los cocoteros crecían, los barcos llegaban cada tanto con provisiones. La vida era simple, predecible, aburrida quizá, pero segura. Hasta 1939. Ese año el gobierno japonés envió a un nuevo administrador a Anata-han. Su nombre era Masami Kusakabe. Era el jefe, el supervisor de toda la operación, el hombre que mandaba sobre Shoichi, y por extensión sobre Kazuko. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse turbia, porque según múltiples testimonios, Masami Kusakabe se sintió atraído por Kazuko desde el momento en que la vio. Ella era joven, bonita, llena de vida en ese lugar donde la mayoría de los hombres eran trabajadores rudos curtidos por el sol. Pero Masami, siendo un funcionario japonés de los años 30, con todo ese código de honor y rigidez social, no se atrevió a hacer nada. Kazuko era una mujer casada. Tocarla sería un escándalo. Así que Masami guardó sus sentimientos y observó desde la distancia. Entonces llegó la guerra. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó Pearl Harbor. Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. Y de repente ese rincón olvidado del Pacífico, esas islas remotas donde crecían los cocos, se convirtieron en objetivos militares. Los bombarderos estadounidenses empezaron a atacar las posiciones japonesas en las Marianas. Anata-han, con su pequeña comunidad civil, no fue excepción. Imaginen la escena. Estás en una isla remota. De repente escuchas el zumbido de motores. Miras al cielo, y ahí vienen bombarderos americanos. Enormes pájaros metálicos que dejan caer explosivos sobre tu pequeño mundo. Las explosiones destrozan las plantaciones. Los edificios arden. La gente corre, buscando refugio en la jungla. Kazuko y Masami sobrevivieron escondiéndose entre los árboles. Pero el esposo de Kazuko, Shoichi Higa, desapareció después del ataque, y aquí entramos en una zona oscura de la historia. Hay 3 versiones sobre qué le pasó a Shoichi. La versión oficial dice que huyó a una isla vecina para estar con su hermana, y nunca regresó. La versión más realista sugiere que murió durante los bombardeos, vaporizado por una explosión o enterrado bajo escombros. Y luego está la versión más siniestra, la que susurran pero que nadie puede probar, que Masami Kusakabe, viendo su oportunidad en medio del caos de la guerra, ayudó a que Shoichi desapareciera. Un marido muerto o ausente, un administrador solitario con poder, una viuda vulnerable. ¿Se dan cuenta de hacia dónde va esto? Los bombardeos destruyeron las plantaciones. Los trabajadores huyeron en masa. Los barcos de suministros dejaron de llegar porque Japón estaba perdiendo la guerra. Pero Kazuko y Masami decidieron quedarse. ¿Por qué? La mentalidad japonesa de la época no permitía que un funcionario abandonara su puesto. Masami había sido enviado a supervisar esas plantaciones. Y aunque las plantaciones ya no existían, él sentía que su deber era permanecer. Además, ahora que el marido de Kazuko había desaparecido, Masami finalmente podía estar con la mujer que deseaba. Y así es como Kazuko Higa y Masami Kusakabe se convirtieron en los únicos habitantes de Anata-han. 2 náufragos civilizados jugando a ser Adán y Eva en una isla desierta del Pacífico. Cazaban, pescaban, recogían frutos, cuidaban de las 40 cerdas y 20 cabras que habían sobrevivido a los bombardeos. Su ropa se pudrió por la humedad tropical, así que empezaron a cubrirse con hojas y fibras vegetales. Vivían como primitivos, pero al menos vivían en paz, solos, sin nadie que los juzgara, sin nadie que les dijera qué hacer. Imagínense esa vida, un paraíso tropical, solo ustedes 2, sin reglas, sin sociedad, sin guerra, días enteros pescando bajo el sol, noches durmiendo bajo las estrellas, el sonido de las olas, el murmullo del viento entre los cocoteros.
Casi romántico, ¿verdad? Casi. Porque ese idilio estaba a punto de terminar, de la forma más brutal imaginable. Junio de 1944. La guerra está en pleno apogeo. Japón está perdiendo. Los submarinos y bombarderos estadounidenses dominan el Pacífico. Un convoy japonés, compuesto por torpederos, cazadores de submarinos y transportes de carga, navega desde Truk hacia Japón. Es una ruta peligrosa, aguas controladas por el enemigo, pero no tienen opción. Japón necesita esos suministros desesperadamente. El 19 de junio, una flota de 15 portaaviones estadounidenses detecta al convoy japonés. Es como tiburones detectando sangre en el agua. Durante 3 días, del 19 al 21 de junio, los bombarderos y torpederos americanos atacan sin piedad. El torpedero Hattori, destruido. El cazador de submarinos Shonan Maru, hundido. Los transportes Batavia Maru, Hinoki Maru y otros 9 barcos más, todos enviados al fondo del océano. Más de 100 hombres muertos, cientos más en el agua, aferrándose a maderas flotantes, pateando desesperadamente mientras los barcos se hunden bajo sus pies. Algunos de esos hombres logran llegar nadando hasta las costas de Anatahan. Exhaustos, empapados, traumatizados. 31 marineros en total. Y aquí es donde hay que aclarar algo importante, porque en muchos libros y películas los presentan como soldados japoneses, como militares endurecidos, samuráis modernos. Pero eso no es verdad. De esos 31 hombres, solo 10 eran personal militar, y el de mayor rango era apenas un sargento. Los otros 21 eran simples marineros mercantes, trabajadores civiles contratados para transportar carga, no guerreros, no héroes, solo hombres comunes que tuvieron la mala suerte de estar en los barcos equivocados en el momento equivocado. Los náufragos encuentran a Kazuko y Masami rápidamente. La isla es pequeña. No hay muchos lugares donde esconderse. Al principio la convivencia es relativamente pacífica. 33 personas en total ahora. Pescan juntos, cazan juntos, recolectan frutos. Uno de los marineros, alguien con conocimientos de fermentación, hasta les enseña a hacer vino de coco. Imaginen eso. Vino de coco casero en una isla tropical. Casi suena idílico. Durante el primer año viven en grupos pequeños separados por la isla, pero gradualmente se van uniendo en una sola comunidad. Construyen refugios más grandes, organizan turnos de caza y pesca. Kazuko es respetada como la esposa del administrador Masami. Nadie cuestiona eso. Todos aceptan la jerarquía. El orden social se mantiene. Pero entonces, en 1945, empiezan a ver barcos estadounidenses acercándose a la costa. Se dan cuenta de que pronto habrá un desembarco. Un grupo de soldados americanos viene a buscarlos, presa del pánico. Los 33 japoneses abandonan sus refugios costeros y huyen hacia el interior de la isla, hacia la jungla densa que cubre las laderas del volcán. Se adentran en lo profundo, donde los árboles son tan tupidos que apenas entra luz, donde el calor es sofocante y los mosquitos son una plaga constante, y ahí es donde todo se desmorona. Durante ese primer año en la costa, habían agotado muchos de los recursos fáciles de conseguir. Los peces grandes cerca de la playa escaseaban. Los frutos más accesibles ya estaban cosechados. Sus ropas, después de meses de humedad tropical, estaban completamente podridas. La mayoría andaba prácticamente desnudo, cubierto apenas con hojas y fibras, sin herramientas adecuadas, sin armas de caza, sin nada más que palos afilados y las manos desnudas. 33 personas, escondidas en la jungla, cada vez más hambrientas, cada vez más desesperadas, cada vez más irritables. 3 de enero de 1945. Un bombardero estadounidense B-29 vuela sobre Anatan. Es una misión de reconocimiento rutinaria, pero el piloto comete un error.
Vuela demasiado bajo. El ala del bombardero golpea el borde del cráter volcánico en el centro de la isla. El avión se estrella en la jungla. Toda la tripulación muere en el impacto. Los japoneses escuchan la explosión. Ven el humo. Pero no se acercan de inmediato. Tienen miedo de que sea una trampa, de que haya soldados americanos vigilando. Pero eventualmente, la curiosidad y la necesidad los empujan a investigar. Y lo que encuentran es un tesoro. Un bombardero B-29 está lleno de cosas útiles. Los paracaídas son de nylon resistente. Perfecto para hacer ropa. Las cuerdas de los paracaídas se pueden deshacer y usar como hilo. Las planchas de duraluminio del fuselaje se pueden martillar y convertir en cuchillos, en anzuelos, en arpones. Los resortes de las ametralladoras se pueden convertir en ganchos. Los pernos del motor se pueden afilar y usar como cinceles. Con pedazos de plexiglás y tiras de caucho, fabrican gafas de buceo. Con alambre metálico construyen algo parecido a instrumentos musicales de 3 cuerdas. Piensen en esto. En una isla donde no tienen nada, donde están cubiertos de hojas, donde cazan con palos afilados. De repente encuentran metal, herramientas, ropa. Es como si hubieran encontrado un supermercado en medio de la jungla. Pero el verdadero tesoro, el hallazgo que cambiará todo, son 2 ametralladoras Thompson, 2 pistolas automáticas, con munición. En una isla donde hasta ese momento el arma más peligrosa era un palo afilado. Esas 2 Thompson convierten a quien las posea en los reyes absolutos de Anataan. 2 marineros se apoderan de las armas, no los más fuertes, no los de mayor rango, simplemente los que llegaron primero, los que tuvieron suerte, y de repente, esos 2 hombres tienen todo el poder. Pueden obligar a los demás a trabajar para ellos, pueden tomar la mejor comida, pueden exigir, amenazar, dominar, y pueden exigir que Kazuko les sirva, que les cocine, que les lave la ropa, que les obedezca. ¿Se dan cuenta de cómo cambió la dinámica? Ya no es una comunidad de iguales luchando por sobrevivir. Ahora hay señores y siervos, reyes y súbditos, y la única mujer de la isla, de repente, se convierte en parte del botín, porque aquí está el problema. Kazuko es la única mujer en toda la isla, y todos esos hombres, 31 marineros, la mayoría jóvenes, llevan años sin ver a sus esposas, sin tocar a una mujer, sin sentir un cuerpo femenino. La testosterona, la frustración sexual, el aislamiento, todo se mezcla en un cóctel tóxico. Al principio respetaban el hecho de que Kazuko estaba con Masami, que eran pareja, que él era el administrador, una figura de autoridad. Pero a medida que pasan los meses, a medida que el hambre y la desesperación aumentan, ese respeto empieza a evaporarse. Los marineros empiezan a preguntarse, ¿por qué Masami tiene derecho a estar con la única mujer? ¿Qué lo hace especial? Ya no hay plantaciones que administrar. Ya no hay jerarquía laboral. Todos son iguales ahora. Todos son náufragos. Todos tienen hambre. Todos tienen deseo. Escuchen esto, porque es crucial entender la dinámica. En una sociedad normal, las reglas sociales mantienen estos impulsos bajo control. Pero aquí no hay sociedad, solo supervivencia, y hambre, y deseo. Y entonces alguien hace una pregunta incómoda. ¿Están casados? ¿Kazuko y Masami están legalmente casados? La respuesta es no. Nunca se casaron. Solo vivían juntos, en tiempos normales, en una sociedad normal. Nadie cuestionaría eso. Pero esto no es una sociedad normal. Esto es una isla con 30 hombres desesperados que ven a esa mujer como el único pedazo de normalidad, el único fragmento de vida civilizada. ¿Qué les queda? Uno de los marineros mayores, alguien con algo de sensatez todavía, le sugiere a Masami que se case con Kazuko formalmente, que hagan algún tipo de ceremonia, que la reclame oficialmente como su esposa. Así los demás perderán interés. Así se acabará el problema. Masami acepta,
Él y Kazuko se casan en una ceremonia improvisada, con testigos, con votos, con todo lo que pueden improvisar en medio de la jungla. Ahora Kazuko es oficialmente la señora Kusakabe, pero no sirve de nada. Porque para ese momento, los rumores ya están circulando. Algunos marineros susurran que Kazuko ya ha tenido relaciones con varios de ellos, que no ha sido fiel a Masami, que ella, en ese ambiente de desesperación, ha buscado consuelo, o protección, o simplemente un momento de contacto humano, en brazos de otros hombres. ¿Es verdad? Nadie lo sabe. Los sobrevivientes nunca hablaron claramente de esto, pero en ese tipo de ambiente cerrado, aislado, donde 30 hombres compiten por una sola mujer. Los rumores son tan peligrosos como los cuchillos, y entonces empieza el derramamiento de sangre. Masami Kusakabe, el segundo esposo de Kazuko, desaparece una noche. Su cuerpo aparece días después. Ha sido asesinado, según algunos testimonios. Un marinero llamado Gensaburo Yoshino lo mató. Gensaburo quería a Kazuko para él. Quería eliminar la competencia, y lo hizo. Pero Gensaburo no sabía algo, que mientras él planeaba matar a Masami, Kazuko estaba teniendo un romance secreto con otro marinero, un hombre llamado Mario Chiba. ¿Y Mario? Al ver que Gensaburo había matado a Masami y ahora reclamaba a Kazuko, decidió que no iba a compartir. Así que una noche, mientras Gensaburo dormía, Mario lo degolló. 2 hombres muertos, y apenas estamos empezando. El capitán Ishida, uno de los capitanes de los barcos hundidos, un hombre mayor con algo de autoridad moral, se da cuenta de que esto se está saliendo de control. Ve las tensiones, los celos, la violencia simmering bajo la superficie. Tiene que hacer algo. Tiene que estabilizar la situación antes de que más hombres mueran. Así que toma una decisión. Va a casar a Kazuko con uno de los marineros más conflictivos, un hombre llamado Richi Yanagiba. Yanagiba es conocido por ser agresivo, por tener mal genio, por causar problemas. Si Kazuko se casa con él, piensa Ishida, tal vez eso apaciguará las tensiones. Tal vez los demás respetarán ese matrimonio. Tal vez la violencia terminará. ¿Ven la ironía? Intentar resolver la violencia, casándola con el hombre más violento. Kazuko acepta. No tiene muchas opciones. En una isla donde ella es la única mujer y hay 30 hombres desesperados, no tiene poder real de decisión. Así que se casa con Richi Yanagiba. Se convierte en su esposa. Una semana después, el cuerpo de Richi aparece flotando en aguas poco profundas cerca de la costa. Supuestamente se ahogó. En aguas donde un niño podría pararse sin problemas. Nadie cree que fue un accidente. Y así continúa el ciclo macabro. Kazuko se casa con un cuarto hombre, un marinero llamado Tadashi. 3 semanas después lo encuentran con el cráneo fracturado. Un quinto esposo, Hideaki, aparece estrangulado con una cuerda de paracaídas. Un sexto, cuyo nombre los sobrevivientes nunca quisieron revelar. Simplemente desaparece en la jungla y nunca encuentran su cuerpo. Y un séptimo, el último, un hombre desesperado que pensó que podría protegerla, que pensó que sería diferente, que pensó que podría mantener a los demás alejados. 13 puñaladas, 13 cuchilladas salvajes en el pecho y el estómago, tan violentas que el arma atravesó costillas y perforó pulmones. Una masacre, no un asesinato, una masacre. 11 hombres en total murieron en peleas por Kazuko, 11 marineros que habían sobrevivido a los bombardeos estadounidenses, que habían nadado kilómetros hasta la costa, que habían aguantado años de hambre y privaciones, solo para morir asesinados por sus propios compañeros, por celos, por deseo, por la incapacidad de compartir. Imaginen el horror de esa situación. Imaginen ser uno de los marineros sobrevivientes. Ver cómo tus compañeros se matan unos a otros. Cómo cada semana hay un nuevo cadáver.
Cómo la jungla se va llenando de tumbas improvisadas, y en el centro de todo, Kazuko, la única mujer, la causa de todo este derramamiento de sangre. ¿Pero es realmente la causa? ¿O es solo la excusa? Piensen en esto. 30 hombres. 6 años de aislamiento, sin contacto con el mundo exterior, sin autoridad real, sin ley, sin consecuencias. En un ambiente así, la violencia no necesita mucha excusa para explotar. Los celos por una mujer son solo el detonante. Pero el verdadero problema es el aislamiento, la desesperación, la ruptura de todas las normas sociales que mantienen a los humanos civilizados. Porque aquí está la verdad incómoda. Esos hombres no mataban porque amaran a Kazuko. Mataban porque ella representaba algo más: poder, estatus, normalidad. En un mundo donde no quedaba nada, donde cada día era una lucha por sobrevivir. Tener a la única mujer significaba tener algo. Significaba ser alguien. Significaba no estar completamente perdido en ese infierno verde. Y cuando no la podían tener, cuando veían que otro la tenía, la rabia los consumía, la envidia, los celos primitivos que viven en el fondo del cerebro humano y que la civilización normalmente mantiene bajo control. Pero en Anatán no había civilización, solo supervivencia. Y en la supervivencia, el más violento, el más despiadado, es el que gana. Mayo de 1945. La guerra termina. Japón se rinde. Hiroshima y Nagasaki han sido borradas del mapa. El imperio del sol naciente se derrumba. Pero en Anatán, nadie lo sabe. Siguen escondiéndose en la jungla. Siguen matándose unos a otros. Siguen viviendo como si la guerra todavía estuviera en pleno apogeo. Febrero de 1946. Casi un año después del fin de la guerra. Un equipo de búsqueda estadounidense visita la isla. Saben que hay japoneses escondidos ahí. Quieren ayudarlos a volver a casa. Lanzan desde aviones miles de panfletos en japonés, explicando que la guerra ha terminado, que Japón se rindió, que pueden salir sin miedo, que nadie los va a matar. Dejan cajas con periódicos japoneses, revistas, cartas de familiares de los marineros, fotografías, productos de primera necesidad. Todo bajo una bandera blanca, una señal clara de paz. Los japoneses recogen los panfletos, leen los periódicos, ven las fotos y deciden que es mentira, que es una trampa. Propaganda estadounidense diseñada para hacerlos salir de su escondite y capturarlos. ¿Cómo van a creer que Japón, el imperio invencible, ha sido derrotado? Es imposible, es impensable, debe ser mentira. Así que se quedan en la jungla, escondiéndose, matándose unos a otros, año tras año. Para julio de 1950, solo quedan 19 hombres vivos de los 32 originales. 13 han muerto en total, 11 asesinados en peleas por Kazuko, otros 2 de enfermedades, malnutrición o accidentes en la jungla. Pero los 11, esos 11, todos murieron con un cuchillo en la mano o en el pecho. Todos murieron por ella. Y los 19 sobrevivientes, exhaustos, traumatizados, hartos de toda la violencia, llegan a una conclusión. El problema es Kazuko. Mientras ella esté ahí, los hombres seguirán matándose. Es ella quien causa los celos. Es ella quien provoca la violencia. Si la eliminan, si se deshacen de ella, la paz finalmente volverá al grupo. Planean su asesinato. Van a matarla y enterrarla en algún lugar profundo de la jungla. Nadie sabrá jamás qué pasó con la reina de Anatahan. Será solo otro misterio más de esa isla maldita. Pero uno de sus amantes, uno de los marineros que todavía siente algo por ella, le advierte del plan. Le dice que van a matarla, que tiene que huir, que es su única oportunidad. Y Kazuko huye. Se interna en la jungla, sola. Una mujer sola en una isla volcánica cubierta de vegetación densa, sin herramientas, sin armas, solo con la ropa que lleva puesta
hecha de hojas y fibras, con los 19 hombres que quieren matarla buscándola por toda la isla. 33 días, un mes entero. Kazuko se esconde en cuevas, trepa árboles, se arrastra por barrancos, come lo que encuentra, bebe agua de lluvia acumulada en hojas, duerme en ramas, se cubre de barro para esconder su olor, como un animal cazado. Imaginen ese terror. Cada ruido en la jungla es un potencial asesino. Cada rama que cruje podría ser uno de ellos acercándose. Cada vez que te duermes, te preguntas si despertarás con un cuchillo en el cuello. 33 días de terror puro, de supervivencia desesperada. De preguntarte si hoy será el día en que te encuentren, y entonces, el día 33, Kazuko ve algo. Un barco estadounidense pasando cerca de la costa. Es su única oportunidad. Si espera, si se esconde un día más, tal vez se vaya y nunca regrese. Tal vez los hombres la encuentren primero. Tal vez muera sola en esta jungla. Así que sale corriendo de su escondite, corre hacia la playa, agita los brazos, grita, hace todo lo posible por llamar la atención del barco. Y funciona. Los marineros estadounidenses la ven. Envían un bote, la recogen. Kazuko les cuenta todo. Les dice que hay japoneses en la isla, que llevan años ahí escondidos, que creen que la guerra todavía continúa, que han estado matándose unos a otros, que ella es la única mujer que sobrevivió. Los estadounidenses no pueden creer la historia, pero organizan misiones de ayuda. Empiezan a dejar paquetes en la isla regularmente, bajo banderas blancas, con cartas de las familias de los marineros, con periódicos actualizados, con fotos de Japón ocupado por fuerzas aliadas, con cerveza japonesa, cigarrillos, comida, todo lo que puedan necesitar para convencerlos de que la guerra terminó hace 5 años. Pero los japoneses siguen sin creer, durante otro año entero. Sin Kazuko. Siguen escondiéndose en la jungla. Siguen rechazando la ayuda. Siguen convencidos de que es una trampa, hasta que uno de ellos reconoce la letra de su esposa en una carta. No es una carta falsificada por estadounidenses. Es real. Es la letra de su mujer. Nadie más podría imitarla tan perfectamente. Y en esa carta, ella le ruega que vuelva a casa. Le dice que Japón perdió, que todo terminó, que sus hijos lo extrañan, que por favor, salga de esa isla y regrese con su familia. Y finalmente, después de 6 años, lo creen. Uno por uno, los 19 marineros sobrevivientes salen de la jungla, se entregan a las tropas estadounidenses, suben a los barcos y regresan a un Japón que ya no reconocen, a un país ocupado, derrotado, completamente diferente del imperio que dejaron atrás. Kazuko Higa se convirtió en una celebridad instantánea, la reina de Hanataan, la mujer que sobrevivió a 7 maridos, la femme fatal que causó la muerte de 11 hombres. Los periódicos japoneses no podían decidir si era una víctima o una villana, una seductora manipuladora que usó a los hombres unos contra otros, o una mujer vulnerable atrapada en circunstancias imposibles sin ningún control real sobre su destino. ¿Qué creen ustedes? ¿Culpable o víctima? Hollywood vio el potencial. En 1953, apenas 2 años después de que la historia saliera a la luz, el director Joseph von Sternberg filmó una película llamada Hanataan, con actores japoneses, filmada en Kioto, con Kazuko como personaje central. La película presenta la historia como un drama exótico, una fantasía tropical, pero apenas rasca la superficie del verdadero horror que ocurrió en esa isla. Kazuko intentó rehacer su vida. Se casó de nuevo, con un hombre que conocía su historia, que aceptaba su pasado. Pero su nuevo esposo murió poco después, de causas naturales esta vez. Nada dramático, pero la gente susurraba. La reina de Hanataan había reclamado otra víctima, como si llevara una maldición, como si cualquier hombre que se acercara a ella estuviera condenado. Pero eso es injusto.
¿verdad? Porque pensemos en esto con claridad. Kazuko no mató a nadie. No hay evidencia de que planeara ninguno de esos asesinatos. No hay pruebas de que manipulara conscientemente a los hombres para que se mataran entre sí. Era una mujer de 20 y pocos años atrapada en una isla con 30 hombres desesperados. No tenía armas, no tenía poder, no tenía forma de escapar. Los hombres la usaban, la reclamaban como propiedad, se peleaban por ella como si fuera un objeto. Y cuando las cosas se salieron de control, cuando los cuerpos empezaron a acumularse, le echaron la culpa a ella. Es más fácil culpar a la mujer que admitir la verdad. Que esos hombres, educados en una sociedad civilizada, criados con códigos de honor y disciplina, se convirtieron en asesinos cuando las circunstancias apropiadas se alinearon. Que la civilización es una capa muy delgada sobre nuestros instintos primitivos. Que el aislamiento, el hambre, la desesperación sexual y la ausencia de consecuencias legales son suficientes para convertir a hombres ordinarios en monstruos. Anatahan nos muestra algo incómodo sobre la naturaleza humana, que bajo la superficie civilizada, bajo las leyes y las normas sociales, todavía somos animales territoriales, que el instinto de competir, de dominar, de reclamar lo que consideramos nuestro, sigue ahí, esperando, necesitando solo las circunstancias correctas para emerger. 11 hombres muertos, 13 puñaladas en el último cuerpo, 6 años de locura, y al final, los sobrevivientes regresaron a Japón. Guardaron silencio sobre lo que realmente pasó, y permitieron que la sociedad convirtiera su vergüenza en una leyenda sobre una mujer fatal. Pero las rocas de Anatan saben la verdad. La jungla conoce los secretos. Y en algún lugar de esa isla, enterrados bajo la vegetación, están esos 11 cuerpos. 11 hombres que sobrevivieron a la guerra pero murieron por algo mucho más primitivo, mucho más oscuro, mucho más humano. Esta ha sido otra historia al límite, un recordatorio de que la civilización es frágil, de que el aislamiento puede convertirnos en bestias y de que a veces las víctimas son culpadas, mientras los verdaderos responsables regresan a casa en silencio, guardando sus secretos hasta la tumba. La isla Anatahan permanece deshabitada hasta el día de hoy. El volcán sigue activo, la jungla sigue creciendo, y en algún lugar bajo esas hojas, bajo esos árboles que han crecido durante décadas, están las tumbas sin marcar de 11 hombres que pagaron el precio más alto por no poder controlar sus deseos, por no poder compartir, por no poder resistir el llamado primitivo de la violencia cuando la única mujer en kilómetros a la redonda se convirtió en el trofeo más codiciado de todos. Gracias por acompañarnos en esta historia. Hasta la próxima, en Historias al Límite.